Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de BTV y más. Yo siempre feliz de reencontrarme cada semana con todos ustedes que nos sintonizan a través de BTV Canal 32 y nuestras plataformas digitales. Y esta semana hablaremos de doble sueldo, ya que todo el mundo está en la espera de ese dinerito que viene por ahí y que ya las entidades públicas han anunciado también la fecha de entrega para sus empleados. Vamos a recibir a la abogada especialista en derechos laborales, Yulibelis Wandelpool, quien nos va a hablar de todo lo relacionado, todo lo que usted necesita saber acerca de este salario o bonificación navideña. Así es que vamos de inmediato a conversar con ella. Saludos, Yulibelis, y bienvenida a BTV y más. Hola, Dileni, de verdad que agradecida siempre de que abres este espacio para nosotros compartir información de interés. Y a propósito del inicio de la Navidad, ya muchas empresas, instituciones públicas y los trabajadores de dichas instituciones van pensando en el salario de Navidad, regalía, salario 13, como se denomina en la República Dominicana, y queremos ofrecer algunas orientaciones sobre este derecho que corresponde a todos los trabajadores de la República Dominicana. Así es, este espacio es tuyo, expláyate, cuéntanos todo lo relacionado acerca de este salario, qué es, quiénes pueden recibirlo y demás. Lo primero es que el salario de Navidad no es más que la 12ª parte del salario que ha devengado un trabajador durante todo el año o durante los meses que ha laborado para el año. Cuando hablamos de 12ª parte, muchas personas que denominan salario 13, no es más que la sumatoria de todos los salarios que se han recibido durante el año dividido entre 12 para que las empresas puedan hacer el cálculo. Y de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo, la ley 1692, este derecho a pago de salario de Navidad debe cumplirse a más tardar el día 20 de diciembre de cada año. Y conforme a lo establecido en el artículo 222 del Código de Trabajo, este salario de Navidad no puede ser objeto de retenciones, de deducciones, ni mucho menos grabarlo, a propósito de que el año pasado se discutía sobre una posibilidad de reforma en la que se grabara el salario de Navidad, y esto en todo sentido, cualquier reducción o deducción que se pretenda hacer al salario de Navidad es ilegal, porque incluso la ley 8701 de Seguridad Social establece que incluso no se le pueden deducir lo que acostumbradamente se le reduce al salario respecto de las reducciones, los descuentos legales para el seguro familiar de salud o el sistema de seguridad social que se contempla en la ley 8701. Este salario de Navidad debe salir íntegro, tal cual corresponde, una vez se haga la fórmula de la sumatoria de todos los salarios dividido entre 12, que implica los 12 meses del año. ¿A partir de qué tiempo tiene una persona la facultad para recibir este salario número 13? O sea, ¿a partir de qué tiempo en la empresa? Ingresa a una empresa y aún teniendo un mes, el que ingresó a laborar en el mes de noviembre ya ha acumulado derecho de recibir salario de Navidad. Lo que se haría es tomar ese único salario que se ha recibido y dividirlo entre 12, que son los meses del año, y le correspondería esa proporción por el mes o los meses que ha laborado. De modo que no hay que tener un año en la empresa, ni mucho menos 3 o 4 o 5, bastaría con haber acumulado un mes y usted ya tiene el derecho de recibir esa de Navidad. Y una orientación para las empresas que muchas veces desconocen el término de los plazos: el no pagar este salario de Navidad dentro del plazo que establece la ley, que es más tardar el 20 de diciembre de cada año, da lugar a que los trabajadores o cualquiera de sus colaboradores puede hacer denuncias ante el Ministerio de Trabajo, que implicarían multas aplicables de acuerdo a la gravedad y a la cantidad de afectación que se haya generado, e incluso da la facultad a su trabajador de que pueda presentar una dimisión y demandar ante los tribunales de la República si se verificara que ha pasado el día 20 de diciembre y usted no ha pagado el salario de Navidad,
cualquiera de los tribunales de la República competente en este sentido, el Tribunal de Trabajo, en la provincia de que se trata, podría reconocer la facultad justificada de la dimisión que ejerce un trabajador por esta causal de no pago de salario de Navidad dentro de los plazos que establece la ley. Porque eso pasa en muchas empresas que todavía es 22, 23 de diciembre y aún los empleados no han recibido el doble sueldo. Pero quizás por un asunto de temor a ser cancelados, Yulibelis, los empleados no denuncian este tipo de situaciones en las empresas. Nunca el hecho de que un trabajador reclame o que procure el cumplimiento de una obligación sustancial, como es establecido en el Código de Trabajo, no puede dar lugar a que lo cancelen o a que lo despidan. Por el contrario, se procura con esto el cumplimiento y que se honren las obligaciones que están contenidas en el Código de Trabajo, y si un trabajador no se sintiera conforme, como lo he indicado, además de hacer la denuncia ante el órgano competente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, puede terminar el contrato de trabajo a través de la figura de la dimisión, que es cuando un empleador no está cumpliendo con sus obligaciones sustanciales o está violentando un derecho del colaborador. Este puede terminar el contrato de trabajo notificando la causal que le ha dado razón tanto su empleador como el Ministerio de Trabajo dentro de las 48 horas de haber tomado la decisión de dar fin a su contrato. En el caso de las instituciones públicas, que me imagino que no se rigen por el mismo código que las instituciones privadas, que es el Ministerio de Trabajo, el cálculo del doble sueldo sería igual, el total de del salario recibido durante el año dividido entre 12, ¿se calcula igual? Sí. Para los servidores públicos, que son los que trabajan para instituciones del gobierno central y de los demás poderes, es la misma fórmula. Se rige por la ley 4108 y estaríamos tomando el acumulado de todos los salarios que se han percibido durante el año y se divide entre 12 por igual. Ese es el monto que derive de esa fórmula, sería el salario de Navidad que usted va a recibir. Quiero volver al sector privado, Dileni, porque hay aspectos importantes como qué se toma en cuenta para calcular ese derecho, porque además del salario hay otras remuneraciones que forman parte de los beneficios que recibe un colaborador durante el año, y es importante resaltar que beneficios que usted reciba por concepto de incentivos, bonos de combustible, aportes para alimentación, no van a formar parte de los ingresos que se tomarán en cuenta para calcular este beneficio del derecho a Navidad. Sin embargo, cuando se trate de comisiones u horas nocturnas, en el caso de los trabajadores que puedan trabajar en esta jornada, sí van a ser tomados en cuenta para calcular no solo el derecho a Navidad, sino los otros derechos adquiridos y prestaciones laborales que son de la masa de derechos laborales que corresponden a un trabajador. En ese sentido, debe acumularse todas las comisiones conjuntamente con el salario base que recibió el trabajador durante el año, a fin de calcular cuál es la totalidad y ese monto dividirlo entre 12 para determinar cuál es el salario de Navidad que va a recibir el trabajador. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta las empresas, porque si también en el caso de que se verifique que un trabajador no ha recibido la totalidad de los valores que le corresponden por concepto de este derecho, también es pasible de ser denunciado, sanciones por el Ministerio de Trabajo y la misma posibilidad de que los trabajadores presenten dimisión y que conozcan sus demandas ante los tribunales laborales de la República Dominicana. Ok. Yulibelis, dentro de la categoría de empleos que existen en República Dominicana están los informales. Las personas que trabajan, dígase, en casas de familia, en el área de construcción, agricultura y muchos otros empleos que no están quizás regularizados o oficialmente no están incluidas en la tesorería, no tienen contrato de trabajo ni nada de eso. Estas personas, siempre y cuando reciban un salario, tienen también la facilidad o la oportunidad de recibir este salario número 13 de parte de su empleador.
amén de que el hecho de que un trabajador no esté cotizando en la seguridad social se constituye en una falta grave por parte del empleador. Todo el que realiza una labor y se configura un contrato de trabajo en base a los elementos constitutivos que son la prestación de un servicio personal, la subordinación, es decir, esa cadena de mando que hay entre el jefe, supervisor o dueño de empresa y el trabajador, y una remuneración que recibe de esta empresa, está enmarcado en lo que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 1 del Código de Trabajo, es un contrato de trabajo en la República Dominicana. Y en ese sentido, va a tener el derecho de recibir esa remuneración por concepto de regalía, salario pascual, salario 13 o salario de Navidad. Es también el caso de los trabajadores domésticos que les corresponde este salario de Navidad y los demás trabajadores que contempla el Código de Trabajo, los jornaleros, esos que denominas trabajadores informales, que no es una categoría establecida en el Código porque la informalidad no es una cuestión que esté regulada, por el contrario, implica una violación a las disposiciones legales, pero son trabajadores en el marco de una situación de informalidad en la República Dominicana, y a todos ellos les corresponde recibir ese salario por concepto de regalía pascual. Aunque no estén regularizados oficialmente, o sea, aunque no estén dentro de la seguridad social, no importa, ellos tienen derecho a hacer ese reclamo. Bastaría con que el trabajador pueda probar que tiene una relación laboral de subordinación y de prestación personal con la empresa o el empleador, si se tratara de una persona física, para calificar a fin de recibir su derecho a salario de Navidad. Ok, finalmente, Julie Bellis, algunas instituciones mayormente públicas también dan una opción de un salario 14, que sería el doble del doble. Háblanos un poquito de ese aspecto, en qué consiste y en qué se basan de manera legal para otorgar este salario extra. Mire, el salario 14 en el sector público se desprende de, es un bono por desempeño, y este desempeño estará determinado por las evaluaciones que periódicamente se hacen en términos de la institución. Con respecto al bono de desempeño o el salario 14 que se entrega en algunas instituciones, se desprende de la mitad o el segundo semestre del año, de acuerdo al cumplimiento de las metas de las instituciones, lo cual es medido por el Ministerio de Administración Pública, en algunos casos la dotación del presupuesto a través de la DGPES, y se autoriza a través de la Contraloría el pago, o a través del Ministerio de Administración Pública, de acuerdo a la resolución que emana de él mismo, el pago a la globalidad de todos los empleados de la institución que hayan formado parte de ese periodo que comprende y ha determinado la evaluación de desempeño de cada uno de los colaboradores. Ahora bien, para que un colaborador de manera individual califique para recibir ese bono, naturalmente ha debido superar esa evaluación conforme las puntuaciones que se establezcan y el grupo ocupacional que corresponden. Se establecen metas que van a definirse por las funciones de ese cargo, y el superior inmediato de ese colaborador realiza una evaluación y coloca una puntuación que se determina por las entregables que tiene el cargo, el cumplimiento de metas, el desempeño per se de ese colaborador, y se asigna una puntuación que a su vez esta puntuación pasa a recursos humanos y es lo que sirve de sustento al Ministerio de Administración Pública y a los demás órganos que manejan este bono de desempeño para otorgar ese salario 14, como se denomina popularmente. Bueno, pues yo creo que ya están más que aclaradas las dudas en torno a este tema del doble sueldo, salario 13 o bonificaciones. Gracias, Julie Bellis, por aclarar siempre todas nuestras interrogantes acerca de los temas laborales como especialista en esta área. E invitarles a todas las personas para que te puedan seguir en las redes sociales.
Gracias a ti por el espacio y al Canal 32 BTV por siempre tener la intención de que los dominicanos manejen estos conceptos. Y a propósito de eso, Dilene, informar a todos los televidentes que contenido como este nosotros compartimos a través de nuestras redes sociales y nos pueden buscar @YWanderpool, YWANDELPOOL, o a través del Extratega Servicios de Consultoría como @Lextratega RD en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, Julie Bellis. Y a ustedes, señores, nos vamos a una breve pausa, pero al regreso hablaremos a propósito de este tema del doble sueldo con la coach en finanzas, Digna Paulino. Ella les dará algunos tips para que usted aproveche este salario de Navidad, si todavía no lo tiene comprometido, para invertirlo de forma inteligente. Pausamos, pero al regreso continuamos con más.